Que la gloriosa paz de Cristo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos a Palabra Viva con su amigo Carlos Alberto Otema. Hoy tengo un tema bien interesante. ¿Estaré agradando a Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de agradar a Dios? ¿O qué dice la Biblia acerca de desagradar a Dios? Voy a leer un poquito aquí la palabra en Proverbios 6, 16. Un fragmento nada más que dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. 6 cosas y aún 7 es un lenguaje metafórico en el cual indica una lista no exhaustiva, una lista no definitiva, pero que hay muchas cosas más que desagradan a Dios, pero que estas 7 cosas le desagradan en específico en gran manera. 7 cosas que Dios aborrece y que debemos tener mucho cuidado para no ofender a Dios. Hoy te voy a enseñar cuáles son estas 7 cosas que Dios abomina. La primera, el orgulloso. Dios no soporta a un corazón orgulloso, aquel que dice: yo no necesito a nadie, yo no necesito de Dios, aquel que tiene falta de humildad, aquel que ve con menosprecio a sus prójimos, aquel que no le importa lo que piensen los demás. Este corazón orgulloso que no perdona, que guarda todo, este corazón de roca, Dios lo resiste. Tengamos mucho cuidado con este tipo de comportamiento, de conducta, porque Dios lo detesta en gran manera. Segundo, Dios detesta al mentiroso. La mentira no solo trae consecuencia hacia con nosotros, hacia nuestra persona, sino a las personas que nos rodean. La mentira es desastrosa y esta viene a traer muchas consecuencias cuando alguien da falso testimonio de alguien o cuando alguien miente acerca de algo. Puede traer consecuencias devastadoras. Dios detesta al mentiroso. Dios no soporta a la persona que dice mentiras. Tercero, la gente que derrama sangre inocente. Si bien matar no es bien visto por Dios, mucho menos derramar la sangre de los inocentes, como lo son los niños, como lo son las ancianas, las mujeres indefensas u hombres que han caído en la desgracia. Pero muy específicamente quiero hablar de un tipo de derramamiento de sangre inocente. Quiero ir a narrar un poco de la vida del profeta Jeremías y voy a leer ahí un poquito en Jeremías 1:5 que dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que el profeta fuese concebido, antes de que lo formara en el vientre de su madre, Dios ya tenía planes para Jeremías. ¿Qué hubiera pasado si la madre de Jeremías hubiera tenido un pensamiento de interrumpir su embarazo? ¿Qué culpa tenía Jeremías de no nacer? Tenía el derecho de nacer, puesto que Dios tenía planes para él. Derramar sangre inocente no es bien visto por Dios, y mucho menos la sangre de estos pequeños que aún no han nacido y que están en el vientre de la madre. Recapacitemos y hagamos conciencia de esto que está afectando mucho a nuestra sociedad con este pensamiento. Cuarto, el número 4, aquel que tiene pensamientos malvados, el corazón que maquina cosas perversas. Con este tipo de pensamiento se derivan guerras, contiendas, asesinatos. Dios detesta a las personas que tienen pensamientos malvados, aquel que está sin hacer nada al ocioso. Dios detesta a estas personas porque están siempre deseando hacer el mal. El número 5 es la gente que está ansiosa de hacer lo malo. Dios detesta a los que no ponen resistencia a hacer lo malo, a aquellos que satisfacen los deseos de la carne, aquellos que no se detienen a hacer lo malo y que corren inmediatamente a pecar sin pensar en las consecuencias. Esto también Dios lo detesta en gran manera. Sexto
es la gente que miente en un juicio. Se rompe el 9º mandamiento que dice de no dar falso testimonio, porque esto también trae consecuencias muy graves en las personas, sobre todo en aquellas que están siendo juzgadas o aquellas que llevan un proceso de juicio. Cuando algún testigo falso o testigos falsos dan un testimonio falso, viene a traer consecuencias ya sea de muerte o ya sea de alguna situación económica en la persona, pero que van a traer consecuencias graves en aquel que se le está acusando. Por eso es bueno decir la verdad, siempre decir la verdad, y mucho más cuando nos llaman a ser testigos en algún juicio. Por causa de falsos testigos, déjame decirte que fue acusado falsamente nuestro Señor Jesucristo y fue sentenciado a morir en la cruz del Calvario por personas que declararon falsamente en el juicio o en el juicio más corrupto de la historia. Por eso es que Dios detesta mucho a las personas que mienten en un juicio. Cuando te manden llamar a un juicio, sea honesto, di la verdad y no perjudiques al inocente. Séptimo, las personas que provocan pleito entre sus hermanos. Y hablo del núcleo familiar y hablo entre sus hermanos espirituales. Todos aquellos que provocan pleitos, contiendas, iras, aquellos que provocan división, contiendas, calumnias, esto también trae consecuencias graves en los corazones y hieren a las personas que están cerca de nosotros, y que no se vale que seamos así y que causemos división. Dios detesta a la gente que provoca pleitos entre sus hermanos. Estas 7 cosas Dios las aborrece en gran manera. Ahora, bien, sería la pregunta la siguiente: ¿cómo agrado a Dios? Y ahí podemos leer en Gálatas 5, 22 al 23 lo siguiente, es decir, si estamos teniendo este comportamiento que desagrada a Dios y que quizá no lo sabías y ahora te lo estoy enseñando, vamos ahora a tratar de cambiar. Vamos a cambiar de estas conductas malas a unas conductas buenas. ¿Te parece? Mira, el resultado sería el siguiente, pero tenemos que morir a nosotros mismos, rechazar los deseos de la carne, morir a nosotros mismos, reconocer que realmente estamos haciendo mal con lo que ya acabo de decirte, y entonces recapitular y cambiar de vida y dar un giro de 180 grados y pedirle a Dios que su Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. También lo podemos lograr, si es que batallamos mucho, con oración y con ayuno para sujetar a nuestra carne, comunicándonos con Dios, que será la primera, ayunando, dejando de consumir alimentos por un determinado tiempo para dominar a nuestra carne, y como resultado tendremos frutos que da el Espíritu Santo, y que estos sí agradan a Dios. ¿Cuáles son? 1, el amor. Dios dice que Dios es amor, y aquel que no ama no lo ha conocido. Por eso es que este es un fruto que viene del Espíritu Santo. El gozo sería el segundo hábito que tendríamos que tener: gozarnos por simplemente estar vivos, por tener un trabajo, por tener salud, y gozarnos porque Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario. Tercero sería tener paz en nuestro corazón, irradiar la paz no únicamente con nosotros, sino con nuestra familia y con aquellos que nos acompañan o a nuestros más cercanos. Tener esta paz para con las naciones. También tener paciencia. Cierto que a veces nos desesperamos, pero tener paciencia es un fruto que Dios da a través de su Espíritu, y es un hábito que debemos practicar: tener mucha paciencia, tener benignidad, o sea, ser compasivos, ser amable. Nada nos cuesta ser amable con las personas, saludar: y buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga, paz de Cristo. Porque a veces entramos a un lugar y no tenemos ni la educación para saludar, ¿no? Entonces, a veces la educación tiene que ver mucho, sobre todo en esto. Pero a veces los títulos universitarios nos hacen que seamos arrogantes. Nada nos hacemos
con saludar a las personas. Ser bondadoso con los demás también sería algo para agradar a Dios. Tener fe, creer que Dios todo lo puede, creer que Dios tiene el control de todo, creer que puede sanarnos, salvarnos, limpiarnos, tener la fe. Con eso agradamos a Dios también, teniendo fe. Ser mansos, tener mansedumbre, o sea, ser humilde y apacible. Tranquilos, carácter equilibrado. Cierto, batallamos, incluso yo batallo, pero yo creo que para Dios no hay imposibles, pero tenemos que darle un giro a nuestra vida, tenemos que poner también de nuestra parte. Por último, tener templanza, dominio propio. Cualquiera que puede dominarse a sí mismo puede dominar cualquier circunstancia. La templanza es tener dominio propio de todas nuestras acciones. El resultado será entonces agradar a Dios en gran manera. Recuerda, 7 cosas Dios abomina, Dios aborrece. Te lo repito otra vez. Al orgulloso, al mentiroso, a la gente que derrama sangre inocente, a aquellos que tienen pensamientos malvados, a la gente ansiosa de hacer lo malo. Fíjate bien, la gente que miente en un juicio y la gente que provoca pleito entre sus hermanos. 7 cosas que Dios aborrece. La lista es larga, pero estas 7 cosas, como dije, son muy, muy importantes que tomemos en cuenta porque Dios las aborrece en gran manera, pero podemos cambiarlas por otras cosas que son mejor y que van a ayudar a nuestra vida, como lo son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ahora, cambia de vida, cambia de rumbo, todo se puede, Cristo nos puede cambiar. Cristo cambió a muchas personas orgullosas, Saulo de Tarso, incluso a Nabucodonosor. A muchas personas Dios cambió. Y si no tenemos en cuenta esto, bueno, Dios puede hacernos cambiar. Aunque a veces no queramos, porque Dios tiene planes para nosotros. Pero qué bueno es reconocer que estamos fallando en este sentido y qué bueno buscar el fruto del Espíritu Santo y ser una persona diferente. Si te ha gustado este mensaje, por favor comparte, regálame un like y mi deseo como siempre es que el Señor te bendiga.